Capítulo 3. El buen esposo durante mucho tiempo no paró mientes en tales injurias. En el fondo del alma, y a pesar de los elegantes trajes de paño inglés que se le había hecho vestir, continuaba considerándose el antiguo escribiente de don Diego, a quien había pagado sus favores con la más negra ingratitud. Todos los Valcárcel eran para él los señoritos. En vano, allá en los rápidos días, ya remotos de aquella luna de miel que Emma había decretado que fuese tan breve, en vano la enamorada esposa le había exigido más dignidad y tesón en el trato con los primos y tíos. Él, Bonifacio, no podía menos de estimarlos siempre muy superiores a él por la sangre, por los privilegios de raza en que confusamente creía. Don Juan Nepomuceno le aterraba con sus grandes patillas cenicientas, sus ojos fríos de color de chocolate claro y su doble papada afeitada con esmero cancilleresco. Le aterraba sobre todo con sus cuentas embrolladas que él miraba como la esencia de la sabiduría. Siempre que don Juan daba noticias somera de las mermas de la hacienda a su aturdida sobrina, exigía que Bonifacio estuviese delante. Era inútil que Emma y el mismo Reyes quisiesen excusar esta ceremonia. De ningún modo, gritaba el tío, quiero que lo presenciéis todo para que el día de mañana no diga ese Bonifacio que os he arruinado por inepto o por otra cosa peor. El todo que había de presenciar por fuerza ese no era nada. Allí no se podía ver cosa clara y aunque se pudiera, no la vería Reyes, que ni siquiera miraba. Si era una escena molesta, irritante para Emma, la de asistir a las cuentas del tío, sin atender, sin sacar en limpio más que aquello iba muy mal, para el marido era el tormento más insoportable. En vez de pensar en los números, pensaba en lo que le querrían decir aquellos ojos del administrador pariente. Le querían decir, en su opinión, ¿quién eres tú para pedirme cuentas, para fiscalizar mi administración? ¿Por qué estás tú metido en la familia, plebeyo miserable? Sí, plebeyo, pensaba el infeliz, porque si bien sabía con gran oscuridad en los pormenores que sus ascendientes habían sido de buena familia, casi lo tenía olvidado, y comprendía que los demás, los Valcárcel especialmente, no querrían recordar, ni casi creer semejante cosa. Tan fuerte llegó a ser el disgusto que le causaban aquellas inútiles entrevistas que, por primera vez en su vida, se decidió a cumplir en algo su propia voluntad y se cuadró, como él dijo, y no quiso presenciar más la insoportable escena. Con gran extrañeza y mayor placer, se vio victorioso en este punto, sin gran resistencia por parte del tío. En cuanto a Emma, tampoco insistió mucho en contrariar el deseo de su esposo, y fue porque se le ocurrió que detrás de la emancipación del otro vendría la suya. En efecto, a los 3 meses de haber prescindido de la presencia de Bonifacio, Emma consiguió que se prescindiera también de la suya. Y el tío, sin que lo supiera nada más que él y la sobrina, dejó de rendir cuentas de gastos y de ingresos a bicho viviente. Cada cual firmaba lo que tenía que firmar sin leer un renglón ni una cifra, y no se hablaba del asunto. Dos preocupaciones cayeron después sobre el ánimo encogido de Bonifacio. La una era una gran tristeza, la otra una molestia constante. Del mal parto de su mujer nacían ambos. La tristeza consistía en el desencanto de no tener un hijo. La molestia perpetua, invasora, dominante, provenía de los achaques de su mujer. Emma había perdido el estómago y Bonifacio la tranquilidad. Su musa, el carácter caprichoso, versátil de la hija de don Diego adquirió determinadas líneas, una fijeza de elementos que hasta entonces en vano se pretendía buscar en él. Ya no fue mudable aquel ánimo, no iba y venía aquella voluntad avasalladora, pero insegura de 100 en 100 propósitos. Emma, con una seriedad extraña en ella, se decidió a ser de por vida
una mujer insoportable, el tormento de su marido. Si para el mundo entero fue en adelante seca, huraña, la flor de sus enojos la reservó para la intimidad de la alcoba. Molestaba a su esposo como quien cumple una sentencia de lo alto. En aquella persecución incesante había algo del celo religioso. Todo lo que le sucedía a ella, aquel perder las carnes y la esbeltez, aquellas arrugas, aquel abultar de los pómulos que la horrorizaba, haciéndola pensar en la calavera que llevaba debajo del pellejo pálido y empañado, aquel desgano tenaz, aquellos insomnios, aquellos mareos, aquellas irregularidades aterradoras de los fenómenos periódicos de su sexo. Eran otros tantos crímenes que debían atormentar con feroces remordimientos la conciencia del mísero Bonifacio. No lo comprendía él así, no. Su imaginación no llegaba tan lejos como quería su mujer. Él no pasaba de confesar que había sido un ingrato para con don Diego, dejándose robar por su hija. De todo lo demás no tenía él la culpa, sino Emma o el diablo, que se complacía en que él no tuviese hijos, ni su mujer las necesarias condiciones para ser como todas las hembras. En cuanto se quedaban solos en la habitación de la enferma, ella cerraba la puerta con estrépito y acto continuo. Se oía la voz chillona, estridente, que gastaba las pocas fuerzas de la anémica en una catilinaria de cuya elocuencia y facundia no era posible dudar. La disputa, si a estas berrinas se les podía dar tal nombre, solía comenzar por una consulta médica. Me sucede esto, decía ella, y hablaba de sus irregularidades íntimas. ¿Qué te parece que será? ¿Qué debo hacer? ¿Continuaré con tal medicamento o tendré que suspenderlo? Bonifacio palidecía. La saliva se le convertía en cola de pegar. ¿Qué sabía él? Compadecía a su esposa, por supuesto, mucho menos que a sí mismo. Pero no sabía ni podía saber lo que la convenía. Es más, ni siquiera tenía una idea exacta de los males del que ella se quejaba. Estaba seguro de que tenían cierta gravedad y de que eran origen de la propia desesperación, porque le cerraban la esperanza de ser padre, de tener hijos legítimos, pero de medicamentos y pronósticos, ¿qué podía decir él? Nada. Y se echaba a temblar pensando en los oscuros fenómenos patológicos de que ella le hablaba y barruntando la tormenta que traía aparejada su ignorancia del caso. Mujer, yo no puedo decirte, yo no entiendo. Llamaremos al médico. Eso es, al médico. Para estas cosas al médico, ya que tú no tienes pudor, déjame a mí tenerlo. Estas son intimidades del matrimonio. Al médico no se debe recurrir sino en el último apuro. Tú debieras saber, tú debieras afanarte por averiguar lo que me conviene, aunque no fuera por cariño, por pudor, por vergüenza. Y si no tienes vergüenza, por remordimientos, por... Ya se ha indicado que la facundia de Emma, llegados estos momentos, no tenía límites. Un día en que a ella se le antojó que tenía una inflamación del hígado en el vaso, fue en busca de su esposo y le encontró en su alcoba tocando la flauta. Su indignación no encontró palabras. Allí no había elocuencia posible, a no ser la del silencio y la de los hechos. Ella muriendo de un ataque al hígado y él tocando la flauta. Aquello merecía testigos y los tuvo. Acudieron a la citación de Emma, don Juan Nepomuceno, Sebastián y otros dos primos. La indignación cundió por todos los presentes. El delito era flagrante. La flauta estaba allí, sobre la mesa, y el hígado de Emma en su sitio, pero hecho una lacería. Bonifacio, que a pesar de todo quería a su mujer más que todos los tíos y primos, olvidando el propio crimen, quiso enterarse del mal que padecía la víctima. A duras penas pudo conseguir que Emma, tendida en un sofá y ahogando los sollozos, señalase con una mano en el lado izquierdo la región del vaso. Pero, hija, se atrevió a decir, si eso no es el hígado está al otro lado.
Miserable, gritó la esposa, todavía te atreves a hablar. ¿No dices que tú no eres médico? ¿Que tú no entiendes de eso? Y ahora por contradecirme. Don Juan Nepomuceno, amante de toda verdad, como no fuera del orden aritmético en el cual prefería las lucubraciones de la fantasía, declaró con la mano sobre la conciencia que en aquella ocasión, rara avis, dijo, Bonifacio tenía de su parte la razón. Que el hígado estaba al otro lado, en efecto. No importa, dijo Sebastián, puede ser un dolor reflejo. ¿Y qué es eso? No lo sé, pero me consta que los hay. No era tal cosa, era un dolorcillo reumático ambulante. Pocos momentos después lo sintió Emma en la espalda. Resultó, en fin, que no era nada. Pero siempre sería cierto una cosa, que Bonifacio estaba tocando la flauta en el instante en que su esposa se creía a las puertas del sepulcro. No dormían juntos, sino en habitaciones muy distantes, pero el marido, en cuanto se levantaba, que no era tarde, tenía la obligación de correr a la alcoba de su mujer a cuidarla, a preparárselo todo, porque la criada tenía irremediable torpeza en las manos y en esta parte Emma hacía a su Bonifacio la justicia de reconocerle buena maña y dedos de cera. Rompía mucha loza y cristal, y buenas reprimendas le costaba, pero tenía dotes de enfermero y de ayuda de cámara. Y también reconocía ella de buen grado, y pensando a veces en pasadas ilusiones, que a pesar de ser tan hábil en aquellos manejos, su marido no era afeminado de figura ni de gestos. Era suave, algo felino, podría decirse untuoso, pero todo en forma varonil. Aquel plegarse a todos los oficios íntimos de alcoba, a todas las complicaciones del capricho de la enferma, de las voluptuosidades tristes y tiernas de la convalecencia, parecían en Bonifacio, por lo que toca al aspecto material, no las aptitudes naturales de un hermafrodita beato o cominero, sino la romántica exageración de un amor quijotesco aplicado a las menudencias de la intimidad conyugal. Emma seguía sintiéndose orgullosa del físico de su Bonis, como llamaba a Reyes, y al verle ir y venir por la alcoba, siempre de agradable y noble catadura, a pesar de los oficios humildes en que allí se empleaba, experimentaba la alegría íntima de la vanidad satisfecha. Mas antes la harían pedazos que dejase traslucir semejantes afectos. Y cuanto más guapo, más esclavo quería al mísero escribiente de don Diego. Más humillado cuando más airoso en su humillación. Reñir a Bonifacio llegó a ser su único consuelo. No pudo prescindir ni de sus cuidados, ni de pagárselos con chillerías y malos modos. Qué duda cabía que su Bornis había nacido para sufrirla y para cuidarla. Sus pocos momentos de buen humor relativo los gastaba Emma en cultivar los resabios de sus pretéritas coqueterías. Todavía pretendía parecer bien a los parientes a quien un día desdeñara. Un poco de romanticismo puramente fantástico, alambicado, enfermizo, era lo único que, en presencia de los Valcárcel, y solo entonces, revelaba la existencia de un espíritu dentro de aquella flaca criatura pálida y arrugada. Lo demás del tiempo, casi todo el día, parecía un animal rabiando con el instinto de ir a morder siempre en el mismo sitio, en el ánimo apocado y calmoso del suave cónyuge. Bonifacio no era cobarde, pero amaba la paz sobre todo. Lo que le daba mayor tormento en las injustas lucubraciones bilioso-nerviosas de su mujer era el ruido. Si todo esto me lo dijera por escrito, como hacía don Diego, cuando insultaba a la parte contraria o al inferior en papel sellado, yo mismo lo firmaría sin inconveniente. Las voces, los gritos eran los que le llegaban al alma, no los conceptos, como él decía. Había temporadas en que después de los ordinarios servicios de la alcoba, para los que era irreemplazable el marido,
Emma declaraba que no podía verlo delante, que el mayor favor que podía hacerle era marcharse y no volver hasta la hora de tal o cual faena de la incumbencia exclusiva de Bonifacio. Entonces él veía el cielo abierto, tomando la puerta de la calle. Capítulo 4. Se iba a una tienda. Tenía 3 o 4 tertulias favoritas alrededor de sendos mostradores. Repartía el tiempo libre entre la botica de la plaza, la librería nueva, que alquilaba libros, y el comercio de paños de los Porches, propiedad de la viuda de Cascos. En este último establecimiento era donde encontraba su espíritu más eficaz consuelo, un verdadero bálsamo en forma de silencio perezoso y de recuerdos tiernos. Por la tienda de Cascos había pasado todo el romanticismo provinciano del año 40 al 50. Es de notar que en el pueblo de Bonifacio, como en otros muchos de los de su orden, se entendía por romanticismo leer muchas novelas, fuesen de quien fuesen, recitar versos de Zorrilla y del Duque de Rivas, de Larrañaga y de don Heriberto García de Quevedo, salvo error, y representar el trovador y el paje, Zoraida y otros dramas donde solía aparecer el moro entregado a un lirismo llorón, desenvuelto en endecasílabos del más lacrimoso efecto. Es verdad, Almanzor, mis tiernos brazos te vuelven a estrechar, plegaria al cielo, etcétera, decía Bonifacio, y decían todos los de su tiempo con una melopea pegajosa y simpática, algo parecida a canto de nodriza, y decían también esto con más energía. Boabdil, Boabdil, levántate y despierta, etcétera. Esta era la mejor y más sana parte de lo que se entendía por romanticismo. Su complemento consistía en aplicar a las costumbres algo de lo que se leía, y sobre todo en tener pasiones fuertes, capaces de llevar a cabo los más extremados proyectos. Todas aquellas pasiones venían a parar en una sola, el amor, porque las otras, tales como la ambición desmedida, la aspiración a algo desconocido, la profunda misantropía, o eran cosa vaga y aburrida a la larga, o tenían escaso campo para su aplicación en el pueblo. De modo que el romanticismo práctico venía a resolverse en amor, con acompañamiento de guitarra y de periódicos manuscritos que corrían de mano en mano, llenos de versos sentimentales. Lástima grande que este lirismo sincero fuera las más veces acompañado de sátiras ruines en que unos poetas a otros se enmendaban el vocablo, dejando ver que la envidia es compatible con el idealismo más exagerado. En cuanto al amor romántico, si bien comenzaba en la forma más pura y conceptuosa, solía degenerar en afecto clásico porque, a decir la verdad, la imaginación de aquellos soñadores era mucho menos fuerte y constante que la natural robustez de los temperamentos, ricos de sangre por lo común, y el ciego rapaz, que nunca fue romántico, hacía de las suyas como en los tiempos del Renacimiento y del mismo clasicismo. Y como en todos los tiempos, y en suma, según confesión de todos los tertulios de la tienda de Cascos, la moralidad pública jamás había dejado tanto que desear como en los benditos años románticos. Los adulterios menudeaban entonces. Los tenorios, un tanto averiados que quedaban en la ciudad, en aquella época habían hecho su agosto. Y en cuanto a jóvenes solteras y de buena familia, se sabía de muchas que se habían escapado por un balcón o por la puerta con un amante, o sin escaparse se habían encontrado encintas sin que mediaran ningún sacramento. La tertulia de Cascos y la tienda de los Porches habían sido respectivamente ocasión y teatro de muchas de aquellas aventuras, que se envolvían en un picante misterio y después venían a ser pasto de una murmuración misteriosa también y no menos picante. Aunque en nombre de la religión y de la moral se condenasen tales excesos, no cabe negar que en los mismos que murmuraban y censuraban
tal vez cómplices por amor al arte de tales extremos, se adivinaba una recóndita admiración, algo parecida a la que inspiraban los poetas en boga, o los buenos cómicos, o los cantantes italianos, buenos o malos, o los guitarristas excelentes. Aquel romanticismo representado en la sociedad, entonces todavía no se había inventado eso de hablar tanto de la realidad. Era como un grado superior en la común creencia estética. En cambio, si los antiguos partidarios del Clyde de Lune, de la tienda de paños, tenían que declarar la inferioridad moral relativamente al sexto mandamiento no más de aquellos tiempos, recababan para ellos el mérito de las buenas formas, del eufemismo en el lenguaje, y así todo se decía con rodeos, con frases opacas, y al hablar de amores, de ilegales consecuencias se decía, fulano obsequia a fulana. De todas suertes, la vida era mucho más divertida entonces, la juventud más fogosa, las mujeres más sensibles, y al pensar en esto, suspiraban los de la tienda de cascos que habían muerto dejando a la viuda la herencia de los paños, de la clientela y de los tertulios sex románticos, ya todos demasiado entrados en años y en cuidados, y muchos en grasa, para pensar en sensiblerías trascendentales, pero no importaba, se seguía suspirando, y muchos de aquellos silencios prolongados, que solemnizaban la ya imponente oscuridad de la tienda con aspecto de cueva, muchos de aquellos silencios que tanto agradaban a reyes, estaban consagrados a los recuerdos del año 40 y tantos. La viuda, señora respetable de 50 noviembres, tal vez había amado y se había dejado amar por uno de aquellos asiduos tertulios. Un don Críspulo Crespo, relator, funcionario probo y activo e inteligente, de muy mal genio. Sí, se habían amado, aunque sin ofensa mayor de cascos, y en opinión de los amigos seguían amándose, pero todos respetaban aquella pasión recóndita e inveterada. Rara vez se aludía a ella y se la tenía por único recuerdo vivo de tiempos mejores, y el respeto a tal documento póstumo del muerto romanticismo se mostraba tan solo en dejar invariablemente un puesto privilegiado dentro del mostrador para don Críspulo. Bonifacio, que había sido uno de los más distinguidos epígonos de aquel romanticismo al pormenor, ya moribundo, se sentía bien quisto en la tertulia y se acogía a su seno, tibio como el de una madre. Una tarde que Emma le arrojó de su alcoba por haber confundido los ingredientes de una cataplasma, caso raro, Bonifacio entró en la tienda de paños, más predispuesto que nunca a la voluptuosidad de los recuerdos. Don Críspulo estaba en su asiento privilegiado. La viuda hacía calceta enfrente del relator. Ambos callaban. Los demás, ex románticos entre toses y largos intervalos de silencio que parecían parte del ceremonial, de un rito misterioso, soñoliento, hablaban en la semioscuridad gris, fuera del mostrador, y repasaban sus comunes recuerdos. ¿Quién vivía en aquella plaza que tenían delante el año 40? El habilitado del clero allí presente, hombre de prodigiosa memoria, recordaba uno por uno los inquilinos de todos aquellos edificios tristes y sucios, grandes caserones de 2 pisos. Las de Gumía habían muerto en La Habana, donde era el año 46 magistrado el marido de la mayor. En el piso segundo de la casa grande de Gumía habitaba el secretario del gobierno civil, que se llamaba Escandón. Era gallego, muy buen poeta, y se había suicidado en Zamora años después, porque siendo tesorero se le había hecho responsable de un desfalco debido al contador. En el número 5 vivían los de Castrillo, 5 hermanos y 5 hermanas que tenían tertulia y comedias caseras. La casa de Castrillo era uno de los focos del romanticismo del pueblo. Allí se escribía el periódico anónimo y clandestino que después se metía por debajo de las puertas.
Perico Castrillo había sido un talentazo, solo que entre las mujeres y la bebida le perdieron y murió loco en el hospital de Valladolid. Antonio Castrillo había sido el mejor jugador de tresillo de la provincia. Después se había ido a jugar a Madrid y allí se agenció de modo, siempre jugando al tresillo, que se hizo un hombre en la política y fue subsecretario en tiempo de Istúriz. Pero este y los demás castrillos habían muerto tísicos. En cuanto a ellas, se habían dispersado. Mal casadas, 3, monja una y perdida la otra por un seductor del provincial de Logroño, el capitán Suero. Al llegar a la casa número 9, el habilitado del clero suspiró con gran aparato. Ahí, todos ustedes recuerdan quién vivía el año 40. La Tiplona, dijeron unos. La Merlati, exclamaron otros. La Tiplona, la Merlati, había sido el microcosmos del romanticismo músico del pueblo. Era una tiple italiana que aquellos provincianos hubieran echado a reñir con la Grisi, con la Malibran, sin necesidad de haber oído a estas. No concedían a aquellos señores formales que en este mundo se hubiera oído cosa mejor que la Merlati. Y qué carnes, y qué trato. Era más alta que cualquiera de los presentes, blanca como la nieve, suave como la manteca y de una musculatura tan exuberante como bien contorneada. Montaba a la inglesa, tiraba la pistola y había bofeteado en medio del paseo a la Tiplona 3. Su rival, la Volpusi, que también tenía sus aficionados, esta era delgada, flexible como un mimbre y lucía más que la Tiplona en las fioriture. Pero como voz y como carnes y buena presencia, no había comparación. La Tiplona había vencido y había vuelto a la ciudad en varias temporadas. Y por último se había casado con un coronel retirado, dueño de aquella casa de la Plaza del Teatro, el coronel Cerecedo. Y allí había vivido años y años dando conciertos caseros y admirada y querida del pueblo filarmónico, agradecido y enamorado de los encantos, cada vez más ostentosos, de la ex tiple. Y quién lo dijera. También había muerto tísica después de un mal parto. La Tiplona, el que más y el que menos de aquellos señores, la había amado en secreto o paladinamente. Y el mismo Bonifacio, muy joven entonces, tenía que confesarse que su afición a la ópera seria había crecido escuchando a aquella real moza que enseñaba aquella blanquísima pechuga, un pie pequeño, primorosamente calzado y unos dientes de perlas. El habilitado del clero siguió pasando revista a los inquilinos del año 40. De aquella enumeración melancólica de muertos y ausentes salía un tufillo de ruina y de cementerio. Oyéndole parecía que se mascaba el polvo de un derribo y que se revolvían los huesos de la fosa común, todo a un tiempo. Suicidios, tisis, quiebras, fugas, enterramientos en vida pasaban como por una rueda de tormento por aquellos dientes podridos y separados, que tocaban a muerto con una indiferencia sacristanesca que daba espanto. El vejete terminó su historia al pormenor con los ojos encendidos de orgullo. Qué memoria la suya, pensaba él. Qué mundo este, pensaban los demás. A Bonifacio aquella narración le había hecho recordar el espectáculo tristísimo de las ruinas de la casa donde él había nacido. Sí, él había visto desprenderse las paredes pintadas de amarillo y otras cubiertas de papel de ramos verdes. Él había visto como en un plano vertical la chimenea despedazada, al amor de cuya lumbre su madre le había dormido con maravillosos cuentos. Allá arriba, en un tercer piso, sin piso, quedaba de todo aquel calor del hogar el hueco de una hornilla, en una medianería agrietada, sucia y polvorienta.
Al aire libre, siempre expuesta a las miradas indiferentes del público, estaba la alcoba en que había muerto su padre. Sí, él había visto en lo alto los restos miserables, la pared manchada por las expectoraciones del enfermo, las señales del hierro de la cama humilde en la grasa de aquella pared. ¿Qué quedaba de toda aquella vivienda? De aquella familia pobre pero feliz por el cariño. Quedaba él, un aficionado a la flauta, en poder de su Emma. Una furia, sí, una furia. No había para qué negárselo a sí mismo. La casa había desaparecido. Aquellas ruinas de su hogar habían estado siendo el escándalo de la gacetilla urbana. Pero cuando se derriba la inmunda fachada de la esquina asquerosa de la calle del mercado. Esto había gritado la prensa local meses y meses. Y al fin el municipio había aplicado la piqueta de Doña Urbana, como decía el periódico, a los últimos restos de tantos recuerdos sagrados. Y él mismo pensaba, Bonifacio, que era más que un esquinazo, una ruina asquerosa que estaba molestando a toda una familia, linajuda con su insistencia en vivir y ser, por una aberración lamentable, el marido de su mujer. Todas aquellas ideas tristes y humillantes las había despertado en su espíritu el diablo del habilitado con aquella ojeada retrospectiva al año 40. La historia, la historia en las óperas era una cosa muy divertida. Semiramis, Nabucodonosor, las cruzadas, Atila, magnífico todo. Pero las de Gumía, las de Castrillo, tanta muerte, tanta vergüenza, tanta dispersión y podredumbre. Esto encogía el ánimo. Por fortuna la conversación volvió a la tiplona y con motivo de esto se recordó las óperas que se cantaban entonces y las que se cantaban ahora en comparación con aquellas. La verdad era que ahora no se cantaban óperas en el pueblo, pues casi hacía 8 años que no parecía por allí un mal cuarteto. Entonces el habilitado, que tanto había entristecido al concurso, se dignó dar una noticia de actualidad, contra su costumbre. Su costumbre era despreciar altamente todos los sucesos próximos, pasados o futuros que no exigían, para ser referidos o inducidos, gran retentiva, como él llamaba a la memoria. Con aire disciplente dijo el buen nombre. Pues ópera la van ustedes a tener ahora y buena. Porque me ha dicho el alcalde que han pedido el teatro desde León, el famoso Mochi y la Gorgeji. La Gorgeji, gritaron a una los presentes. Y hasta el relator hizo un movimiento de sorpresa en su silla, metido en la sombra, y la viuda de cascos le miró y suspiró discretamente. 8 días después estaban en el pueblo el tenor Mochi, famoso en todos los teatros de provincia del reino, y su protegida y discípula la Gorgeji. Cantaron La extranjera la primera noche, y aunque el diario más filarmónico de la capital no se atrevió a emitir juicio por una sola audición, el público, menos circunspecto, verdad es también, que con menos responsabilidad ante la historia del arte, se entusiasmó desde luego y juró en masa que, desde la tiplona acá, no se había oído prodigio por el estilo. La Gorgeji era un ruiseñor, y además qué guapa, qué amable, qué atenta con el público, qué agradecida a los aplausos. Sí que era guapa. Era una inglesa traducida por su amigo Mochi al italiano, dulce y de movimientos suaves, de ojos claros y serenos, blanca y fuerte. Tenía una frente de puras líneas que lucía modestamente, con un peinado original en que el cabello, de castaño claro y en ondas, servía de marco sencillo a aquella blancura pálida, en que hasta de día, como pensaba Bonifacio, parecía ver reflejos de la luna. Bonifacio vio 2 actos de La extranjera la noche del estreno, y con un supremo esfuerzo de la voluntad, se arrancó de las garras de la tentación y volvió al lado de su esposa, de su Emma, que amarillenta y desencajada y toda la cabeza en greñas, daba gritos en su alcoba porque su esposo la abandonaba.
acudiendo tarde, muy tarde, media hora después de la señalada, a darle unas friegas, sin las cuales pensaba ella que se moría en pocos minutos. Llegó Reyes, dio las friegas con gran ahínco, en silencio, oyendo resignado los gritos mezclados de improperios de su mujer, y pensando en la frente y en la voz de la Gorgeji, y en el final de la extranjera que estarían entonces cantando. Y se acostó Bonifacio discurriendo. Sí, es muy hermosa, pero lo mejor que tiene es la frente. No sé lo que le dice a mi corazón aquella curva suave, aquella onda dulce, y la voz es una voz maternal. Canta con la coquetería que podría emplear una madre para dormir a su hijo en sus brazos. Parece que nos arrulla a todos, que nos adormece. Es, aunque parezca un disparate, una voz honrada, una voz de ama de su casa que canta muy bien. Aquella pastosidad, como dice el relator, debe de ser la que a mí me parece timbre de bondad. Así debieran cantar las mujeres hacendosas mientras cosen la ropa o cuidan a un convaleciente. ¿Qué sé yo? Aquella voz me recuerda a la de mi madre que no cantaba nunca. ¡Qué disparates! Sí, disparates para dichos pero no para pensados. En fin, ¿qué tengo yo que ver con ella? Nada. Probablemente Emma no me dejará volver al teatro. Y se durmió pensando en la frente y en la voz de la Gorgeji. Al día siguiente, a las 12 de la mañana, había ensayo, y allí estaba Bonifacio, más muerto que vivo, barruntando la escena que le preparaba. De fijo, su mujer, a la vuelta, se había escapado de casa, y tenía que confesarse que el placer de estar allí era mayor, por lo mismo que era un acto de rebeldía su presencia en tal sitio. Los ensayos siempre habían sido el encanto de Reyes. No se explicaba el bien por qué los prefería a las funciones más solemnes y magníficas. A su manera venía a pensar esto. El teatro verdadero, el teatro por dentro, era el del ensayo. A Reyes no le gustaba la ficción en nada ni en el arte. Decía él que los tenores y tiples no debían cantar delante de las candilejas, entre árboles de lienzo y vestidos de percal ante un público distraído y en una sala estrecha donde el aire era veneno. Los tenores y tiples debían andar como los ruiseñores o las sirenas, esparcidos por los bosques repuestos y escondidos o por las islas misteriosas, y soltar al aire sus trinos y gorjeos en la clara noche de luna, al compás de las melancólicas olas que batían en la playa y de las ramas de la selva que mecía la brisa. Bueno, pero ya que esto no podía ser, Bonifacio prefería oír a los cantantes en el ensayo porque allí veía al artista tal como era, no como tenía que fingir que era. Por un instinto de buen gusto de que él no podía darse cuenta, lo que aborrecía en las representaciones públicas era la mala escuela de declamación, la falsedad de actitudes, trajes, gestos, etcétera, etcétera, de los cómicos que iban por aquel pobre teatro de provincia. En el ensayo no veía un Nabucodonosor que parecía el rey de bastos, ni una tila semejante a un cabrero, sino un caballero particular que cantaba bien y estaba preocupado de veras con sus cosas. Verbigracia la mala paga, el mal tiempo que le tomaba la voz o el correo que le traía malas noticias. Bonifacio amaba el arte por el artista. Admiraba a aquella gente que recorría el mundo, sin estar jamás seguros del pan de mañana, preocupados con los propios y los ajenos gorgoritos. ¿Cómo hay valiente?, pensaba él, que se decida a fiar su existencia del fagot, o del cornetín, o del violoncelo, verbigracia, o de una voz de bajo segundo, con 20 reales diarios, que es lo más bajo que se puede cantar. Yo, por ejemplo, sería un flauta pasable, pero por cuanto hay, no me atrevería a escaparme de casa y a ir por esos mundos hasta Rusia tapando huecos en una orquesta. ¿Acaso a mi dignidad y a mi independencia les estuviera mejor emprender esa carrera? Pero antes me tiro al agua. El azar, lo imprevisto, el pan dudoso, qué miedo.
y por lo mismo que él se creía incapaz de ser artista, en el sentido de echar a correr sin más que la flauta, por lo mismo admiraba más y más a aquellos hombres, que eran indudablemente de otra madera. Ya la cualidad de extranjero, y aún la menos extraordinaria de forastero, era para Bonifacio muy recomendable. No ser de su pueblo, de aquel pueblo mezquino donde habían nacido él y su mujer, constituía una ventaja. Ser de muy lejos era una maravilla. El resto del mundo debía de ser tan hermoso. Lo que él conociera tan feo, tan poca cosa, que las bellezas que había soñado y de que hablaban los versos y los libros de aventuras, debían de estar de fijo en todos esos lugares desconocidos. En México había visto poco bueno, pero al fin México había sido colonia española y se le había pegado la pequeñez de por acá. El verdadero extranjero era otro, y de este venían los artistas, los cantantes. Ser italiano, ser artista, ser músico, esto era miel sobre hojuelas y néctar sobre la miel. Y cuando el extranjero, el artista, el músico era hembra, entonces el respeto y admiración de Bonifacio llegaban a ser religión, idolatría. Por todo lo cual y por lo antes apuntado, prefería con mucho ver a los cómicos tal como eran, a verlos pintados de reyes o de sacerdotisas respectivamente. En el ensayo, en el ensayo era donde se conocía el artista. Entró en el palco proscenio a que estaban abonados desde tiempo inmemorial sus amigos de la tienda de cascos. Era el más bajo de los claros, que así se llamaba entonces a los que después se denominó plateas, y tenía, por ser de proscenio y estar medio escondido por una pared maestra, el apodo vulgar de faltriquera. Años adelante, bolsa. No había nadie en el palco. Reyes abrió la puerta, procurando evitar el menor ruido. Para él era el teatro el templo del arte y la música una religión. Se sentó con movimientos de gato silencioso y cachazudo. Apoyó los codos en el antepecho y procuró distinguir los bultos que, como sombras en la penumbra, cruzaban por el oscuro escenario. No había entonces baterías de gas y no podía llevarse la luz por delgados tubos, como años adelante se vio allí mismo, a una altura discrecional. Las humildes candilejas alumbraban lo poco que podían, desde el tablado como estrellas de aceite caídas. A la derecha del actor, así pensaba Reyes, alrededor de una mesa alumbrada apenas por un quinqué de luz triste, había un grupo de sombras que poco a poco fue distinguiendo. Era el director de escena, el apuntador, un traspunte y un hombre gordo y pequeño de panza extraordinaria, vestido con suma corrección, muy blanco, muy distinguido en sus modales. Era el signor Mochi, empresario y tenor primero y último de la compañía. Otros grupos taciturnos vagaban por el foro. Eran los coristas. El cuerpo de señoras estaba sentado en corro a la izquierda. Donde quiera que se juntaban aquellas damas pálidas y mal vestidas, tendían por la fuerza de la costumbre a formar arcos de círculos, semicírculos y círculos según las circunstancias. Reyes había leído la Odisea en castellano y recordaba la interesante visita de Ulises a los infiernos, aquella vida opaca, subterránea del Efebo, donde opinaba él que tanto debían de aburrirse las almas de los que fueron. Se le representaba ahora el ver a los tristes cómicos silenciosos y vagabundos cruzar el escenario oscuro como espectros. Ya sabía él que otras veces reinaba allí la alegría, que aquello iría animándose, pero había siempre en los ensayos cuartos de hora tristes, cuando el artista no le anima, esa especie de alcohol espiritual del entusiasmo estético, se le ve caer en un marasmo parecido al que abruma a los desventurados esclavos de la chis y del opio. Reyes había hecho a su modo un profundo estudio psicológico de los pobres tenores exnotables que venían a su pueblo averiados como barcos viejos, que buscan a una orilla donde morir tranquilos, acostados sobre la arena. También sabía mucho de tiples de tercer orden,
que pretendían pasar por estrellas, aunque era muy joven todavía, cuando había tenido ocasión de hacer observaciones. La reflexión serena le había ayudado no poco. Observaba compadeciendo y compadecía admirando, de modo que el análisis llegaba verdaderamente al alma de las cosas. Lo que él no veía era el lado malo de los artistas. Todo lo poetizaba en ellos. Los contrastes fuertes y picantes de sus ensueños de gloria y de su vida de bastidores con la mezquina prosa de una existencia difícil, llena de los roces ásperos con la necesidad y la miseria. Le parecían a Reyes motivos de poética piedad y daban una aureola de martirio a sus ídolos. Aquel día procuró, como siempre, atraer hacia sí la atención de las partes. El tenor, la tiple, el barítono, el bajo y la contralto. Y esto solía conseguirlo sonriendo discretamente, cuando algún cantante le miraba por casualidad, después de atacar con valentía una nota, o de hacer cualquier primor de garganta, o también después de decir un chiste. Mochi, el tenor bajo y gordo, era como una ardilla, y hablaba más que un sacamuelas, pero en italiano cerrado, y con suma elegancia en los modales. Hablaba con el maestro director, que se reía siempre, y Reyes, que no entendía Mochi, pero que creía adivinarle, sonreía también. Como no había nadie más que él en calidad de mero espectador del ensayo, el tenor no tardó en notar su presencia y sus sonrisas, y al poco rato ya le consagraba a él, a Reyes, todos sus concetti. Tanto se lo agradeció Bonifacio, que al tiempo de levantarse para salir del palco deliberó consigo mismo si debía saludar al tenor con una ligera inclinación de cabeza. Miró Mochi a Reyes, y Reyes, poniéndose muy colorado, sacudió su hermosa cabellera con movimientos de maniquí y se fue a su casa, impregnado del ideal. Capítulo 5. Por la noche, Emma le echó del seno del hogar por algunas horas, y Bonifacio volvió al ensayo. Ahora no estaba solo en calidad de público. En todas las faltriqueras había abonados, y en la de los tertulios de cascos se destacaba la respetable personalidad del gobernador militar, que honraba a aquellos señores aceptando un asiento en lo oscuro. Reyes se sentó en primera fila y en cuanto Mochi miró hacia el palco, le saludó con el sombrero. No contestó el tenor por lo pronto, lo cual desconcertó al buen aficionado, principalmente por lo que pensarían sus amigos. Mas, oh gloria inmortal, oh momento inolvidable, al lado de Mochi, frente a la cáscara del apuntador, había una mujer. Una señora con capota de terciopelo, debajo de la cual asomaban olas de cabello castaño claro y fino. De aquella mujer, aquella señora que había notado el saludo de Reyes, tocó familiarmente con una mano enguantada en un hombro del tenor y le debió de decir: «En aquel palco te han saludado». Ello fue que Mochi se volvió con rapidísimo gesto, vio a Reyes y se deshizo en cortesías. En el palco todos envidiaron aquello, hasta el brigadier gobernador militar de la provincia, y más, envidiaron la sonrisa con que la dama de la capota se atrevió a acompañar el saludo de Mochi, muy satisfecha al parecer de haberle advertido su distracción. Reyes encontró en sus ojos la mirada de la Gorgeji, que no era otra la dama, y muchas, pensando después en aquel momento solemne de su vida, tuvo que confesarse qué impresión más dulce, ni tan fuerte, no la había experimentado en toda su juventud, tan romántica por dentro. Una mirada así, se dijo en aquel instante, solo puede tenerla una extranjera que sea además artista. Qué modestia en el atrevimiento, qué castidad en la osadía, qué inocente descaro, qué cándida coquetería. De las sonrisas y los saludos poco se tardó en pasar a las buenas palabras. Bonifacio y otros señores de su palco reían discretamente los chistes con que Mochi se burlaba con disimulo de la orquesta, que era indígena, y desafinaba como ella sola.
Un lechuguino que tenía fama de hacer grandes y muy valiosas conquistas entre bastidores, se atrevió a servir de intérprete a su modo entre el tenor y una trompa, a quien el artista dirigió una cortés reprimenda en italiano. No era que el lechuguino supiera mucho de la lengua del Dante, pero sí lo suficiente para comprender que al hablar de Missouri, Mochi se refería a los compases, mas los conocimientos lingüísticos del trompa no llegaban allí. Poco después Bonifacio se arriesgó, poniéndose muy colorado, a traducir otra observación humilde, esta de la Gorgeji, al idioma del trompa pertinaz. Un hombre de tan mal genio como oído. La tiple había hablado en español, había dicho compás, como de hablar podría decirlo un canario. Pero el hombre del bronce no había querido entender tampoco. La traducción de Bonifacio consistió en repetir a gritos la palabra de la cantante inclinándose desde el palco sobre la cabeza calva del músico. Mil gracias, oh, mil gracias, había dicho la artista, despidiendo entre miradas y sonrisas chispas de gloria para el corazón de Reyes, que estuvo viendo candelillas un cuarto de hora. Le zumbaba los oídos y pensaba que si en aquel momento aquella mujer le proponía escaparse juntos al fin del mundo, echaba a correr sin equipaje ni nada, sin llevar siquiera las zapatillas, y eso que no concebía, cómo hombre nacido podía echarse por la mañana de la cama y calzarse las botas de buenas a primeras. Siempre que leía aventuras de viajes lejanos, grandes penalidades de náufragos, misioneros, conquistadores, lo que más compadecía era la ausencia probable de las babuchas. Sin faltar a un solo ensayo y yendo también al teatro todas las noches de función, en que podía robar algunas horas a sus quehaceres domésticos, llegó Bonifacio a intimar con las partes como él decía. De tal manera que los amigos de la tertulia de cascos llegaron a suponerle en relaciones amorosas con la Gorgeji. Yo les digo a ustedes que la obsequia, aseguraba el relator. Yo sostengo que no la obsequia, decía el lechuguino envidioso. La verdad era que la simpatía y a los pocos días la más cordial amistad había llegado a tal punto entre Mochi y Bonifacio que el tenor, después de tomar juntos café una tarde, no había vacilado en pedir a su nuevo carísimo amigo 40 duros en el lenguaje que entendía Reyes. Pidió el italiano con tal sencillez y desenfado aquellos 800 reales, acto continuo de haber contado una aventura napolitana que le había costado cerca de 2000 duros, que Bonifacio tuvo que decirse. Para este hombre 40 duros son como para mí un cigarrillo de papel. Me ha pedido estos cuartos como quien pide lumbre para el cigarro. Lo que le sobra a él de fijo es dinero, pero no lo tiene aquí en este momento. Lo malo es que tampoco lo tengo yo. Pero hay que buscarlo corriendo, no hay más remedio. Si se lo doy, no me lo agradecerá, aunque bien sabe Dios que no sé de dónde sacarlo. Pero a él, ¿qué? ¿Qué son 800 reales para este hombre? En cambio, si no se los busco inmediatamente, me despreciará. Me tendrá por un miserable, antes la muerte. Colorado como un pimiento, declaró al español que por una casualidad que lamentaba, no traía consigo aquella insignificante cantidad, pero que en un periquete corría a su casa, que estaba muy cerca, y volvía con los cuartos, y echó a correr, sin oír las palabras de Mochi, que, por no molestarle, renunciaba al préstamo. En efecto, la casa de Emma no estaba lejos, pero llegar a ella, entrar, era más fácil que volver al teatro. Al cuarto del tenor con los 40 duros. ¿De dónde iba a sacarlos el infeliz esclavo de su mujer? Ay, con qué amargura contempló entonces por la primera vez su triste dependencia, su pobreza absoluta. No era dueño ni de los pantalones que tenía puestos, y eso que parecía que habían nacido ajustados a sus piernas. También le sentaban. No tenía 2 reales que pudiera decir que eran suyos. ¿Qué hacer? ¿Renunciar para siempre al ideal?
Mochi le aguardaba con aquellos ojos punzantes, risueños y maliciosos. Sin el dinero no se podía volver. Detrás de Mochi estaba la Gorgeji, su discípula, su pupila. Bien, puesto que no tenía aquellos 40 duros ni de dónde sacarlos, como no robase los candelabros de plata que tenía delante de los ojos sobre la mesa del despacho, el despacho de don Diego, que seguía siendo despacho sin adjudicación singular, el de don Juan Nepomuceno, el de Emma, el de todos. Como no tenía 40 duros ni de dónde le vinieran, renunciaría a su felicidad, no volvería a presentarse ante los queridos amigos italianos, ante los artistas sublimes, se sacrificaría en silencio, cualquier cosa, menos volver allá con las manos vacías. En aquel momento don Juan Nepomuceno se presentó en el despacho con un saquito de dinero entre las manos. Saludó a Reyes con solemnidad y se puso a contar pesos fuertes sobre la mesa. Se trataba de la renta de la Comuña, una casería que entregaba limpios todos los años 4,000 reales. Mientras don Juan, sin hacer caso del importuno, iba haciendo pilas de pesos en correcta formación hasta el punto de recordar al pobre diletante de todas las artes la ruina de un templo griego. Reyes pensaba, esas columnas argentinas debía formarlas yo. Yo debía ser el administrador de los bienes de mi mujer. Una ola de dignidad retrospectiva le subió al rostro y le dio valor suficiente para decir: don Juan, necesito 1,000 reales. Años después, recordando aquel golpe de audacia, para el cual solo el amor podía haberle dado fuerzas, lo que más admiraba en su temeraria empresa era el piquillo de su pretensión. Los 200 reales en que su demanda había excedido a su necesidad. ¿Por qué me pedí 1,000 reales en vez de 800? No se lo explicó nunca. Don Juan Nepomuceno miró sin contestar a su fin. 1,000 reales. Aquel mentecato se había vuelto loco. Sí, señor, 1,000 reales. Y no hace falta que mi mujer sepa nada. Yo se los devolveré a usted mañana mismo. Se trata de sacar de un apuro a un amigo de la infancia. Paga segura. Amigo de la infancia, paga segura, no lo entiendo. Eso fue todo lo que dijo el tío administrador. ¿Cómo un amigo de la infancia de aquel Pelagatos podía ser paga segura? Esto quería dar a entender y Bonifacio, comprendiéndolo, rectificó. De la infancia, precisamente no. Es uno de los amigos de la viuda de Cascos. Y se puso otra vez muy colorado. Don Juan clavó una mirada puntiaguda en los ojos claros y turbados de su afín. Adivinó algo. Echó sus cuentas en un segundo y tomando 2 montones de plata se los puso entre los dedos al pasmado Reyes sin decir más que: tome usted, son 1,000 justos. Bueno, gracias, mañana mismo. Eso allá usted, y que Emma no sepa. Por ahora no hace falta que sepa nada. ¿Cómo? Por ahora. Y si usted reintegra la caja, así hablaba el tío, esa cantidad en breve, no sabrá nada nunca. Bien, bien, mañana mismo. Ni mañana, ni pasado, ni al otro. Mochi recibió sus 200 liras, como él las llamaba, con más expresivas muestras de agradecimiento que esperaba su nuevo amigo, pero de devolución no dijo nada. ¿Cuáles serían las emociones que se amontonaron en el pecho del pobre flautista en aquellos días que durante algunos ni siquiera pensó en la deuda ni en la promesa de reintegrar a la caja aquellos cuartos, ni en el peligro de que se enterase Emma de todo, ni siquiera en la existencia de Nepomuceno? Con la generosidad de Reyes coincidió, pura coincidencia, la mayor amabilidad de Serafina Gorgeji. Por un privilegio de que gozaban muy pocos, a Bonifacio le consentía el empresario permanecer entre bastidores durante la función. Solía colocarse el buen flautista muy oportunamente, pero como al descuido en las entradas y salidas, por donde él sabía, gracias a los ensayos y al traspunte, que tenía que pasar la tiple. Serafina siempre se inmutaba al entrar en escena. Él la animaba con una sonrisa que ella parecía agradecerle con los ojos cariñosos, maternales, como pensaba el marido de Emma.
Cuando salía de la escena entre aplausos, por pocos que fueran, veía a Reyes que batía palmas entusiasmado. Entonces sonreía a ella, inclinaba la cabeza saludando y pasaba discretamente cerca del infeliz enamorado. Qué perfume el que dejaba tras de sí aquella mujer. Era un perfume espiritual, según él. No se olía con las groseras narices, sino con el alma. Aquella noche, la correspondiente al día del préstamo, Serafina tuvo una ovación en el segundo acto y salió de la escena por la puerta lateral de una decoración cerrada de modo que los bastidores dejaban en una especie de vestíbulo cerrado también por todos lados. A Bonifacio, que aguardaba allí como solía, para salir de aquella garita de lienzo, había que levantar un cortinón pesado que se usaba para el foro en otras decoraciones. La Gorgeji y su adorador se vieron un momento solos en aquel escondite. Ella, después de saludar y sonreír al galán como solía, radiante ahora de justa satisfacción por los aplausos que aún resonaban allá afuera, se turbó un punto, buscando con torpe mano el éxito de aquella especie de trampa, y no lo encontró, como si anduviera ciega. No era Bonifacio hombre capaz de aprovechar ocasiones, pero como si lo fuese y la hubiese aprovechado y se hubiera arrepentido de la demasía, se echó a temblar también, y se puso a buscar la puerta y tampoco supo levantar el tapiz pesado al primer intento. En estas maniobras tropezaron los dedos de uno y otro, pero como él no sabía qué decir y ella lo comprendió así, la tiple por hablar algo dijo: y mochi adeto, A7 un galantuomo, y aludió vagamente con delicadeza al préstamo. Serafina inglesa hablaba italiano en los momentos solemnes, cuando quería dar expresión de seriedad a sus palabras. Ordinariamente chapurraba español con disparates deliciosos. En inglés no hablaba más que con mochi. Señorita, eso no vale nada, entre amigos. Ha estado usted sublime como siempre. Es usted un ángel, Serafina. Sus palabras le enternecieron, le sonaron a una declaración. Además, se acordó de su mujer y del maltrato que le daba. Ello fue que dos lágrimas como puños, muy transparentes y tardas en resbalar, le saltaron de los hermosos ojos claros. Se quedó muy pálido y daba diente con diente. Oh, amico caro, dijo ella con dulcísima voz temblona, come 7, bueno, y le cogió la mano que andaba tropezando en la cortina y se la apretó con franca cordialidad. Serafina, yo no sé lo que me hago, usted creerá. Ella no le contestó, encontró la salida, levantó el cortinón y con una mirada intensa, llena de caridad y protección, le dijo que la siguiera. Pero Bonnie no se atrevió a traducir la mirada y no siguió a la tiple. En cuanto quedó solo en aquel escondite, sintió que las piernas se le hacían ajenas, cayó sentado sobre las tablas, casi perdió el sentido y como entre sueños oyó un silbido y voces y blasfemias que sonaban en lo alto. Cayó un telón a una cuarta de su cabeza, desaparecieron algunos bastidores arrastrados y Reyes se vio entre un corro de tramoyistas y señoritas que gritaban: un herido, un telón ha derribado a un caballero. Ah, el señor Reyes, Reyes herido, una desgracia. Antes de que él pudiera desmentir la noticia, había llegado al cuarto de Mochi y al de la Gorgeji. Ambos acudieron a todo correr, asustados. Serafina se puso en primera fila y como Reyes, con el susto que le habían dado los que le rodearon y las emociones anteriores y la vergüenza de confesar la verdad, no acababa de hablar, por contuso se le tuvo. Se le supuso víctima de un vaído, pues tan pálido estaba, y las monísimas manos, cuyo contacto de poco antes aún sentía en la piel, las de Gorgeji le aplicaron esencias a las narices y le humedecieron las sienes. Un minuto después se vio sentado en el confidente de raso azul que había en el tocador de la tiple. Reyes se dejó compadecer, cuidar, mimar, podría decirse, y no tuvo valor para negar el accidente. ¿Cómo decir que se había caído al suelo de gusto, de amor, no derribado por aquella decoración de monte espeso?
Serafina parecía adivinar la verdad en los ojos de su apasionado. Los curiosos los dejaron solos a poco. Mochi nomás entraba y salía, felicitándose de que no hubiera habido una desgracia, y por fin se marchó porque le llamaba el traspunte. La doncella de la Gorgeji, que era partiquina, tuvo que presentarse también en escena. La tiple no cantaba hasta el final del acto. Para hacerle la operación peligrosa de la declaración, a lo que la ardiente inglesa estaba resuelta, tuvo que cloroformizarle con miradas eléctricas y emanaciones de su cuerpo, muy próximo al del paciente. Reyes, en efecto, ahí entre sueños, se dejó abrir el pecho y habló sin saber lo que decía, aturdido y hecho un mar de lágrimas. La Gorgeji, si hubiese sido más observadora, hubiera podido aprender en aquella confesión de su adorador lo que eran los Valcárcel y a dónde conducían los matrimonios desiguales. Bonifacio en aquel estado no era responsable de sus dichos ni de sus hechos, y así no se le pudo llamar traidor al pan que comía. Aunque habló de Emma, la llamó por su nombre y tuvo que quejarse de la vida que semejante mujer le daba, y aún aturdido y todo, medio loco. No maltrató a su cónyuge, refirió los hechos tal como eran, pero los comentarios fueron favorables a Emma. Serafina pudo oír que aquella señora tenía gran talento e imaginación, un carácter enérgico de hombre superior, hubiera sido un gran caudillo, un dictador, pero la suerte quiso que no tuviese a quien dictar nada a no ser él, al pobre escribiente de don Diego Valcárcel. 8 días pasaron sin que Mochi volviera a pedir dinero a Reyes. Durante una semana se juzgó el hombre más feliz del mundo, a pesar de que jamás había experimentado hasta entonces tantos y tan graves apuros, acompañados de insufribles remordimientos a ciertas horas. Fue en uno de aquellos tormentosos días cuando pensó por vez primera en su vida que una pasión fuerte todo lo avasalla, como había leído y oído 1000 veces sin entenderlo. Se creía a veces un miserable, el más miserable de todos los maridos, ordinariamente dóciles, y, a ratos, se tenía por un héroe, por un hombre digno de figurar en una novela en calidad de protagonista. De los 40 duros no había vuelto a acordarse Mochi, ni Reyes se atrevió a pedírselos. Mas todas las noches, pasados pocos días, los de ceguedad completa para todo, lo que no fuese el amor de la inglesa, al volver a casa temblando por varios motivos, iba pensando en los 1000 reales de la renta de la comuña. Pero ¿cómo reclamar aquel dinero por cuyo préstamo su ídolo le había llamado galantuomo? Por cierto que cuando podía discurrir con alguna tranquilidad, Bonifacio extrañaba un poco dos cosas. Primera, pensaba que Serafina estuviese enterada del favorcillo hecho a Mochi. A Julio, se decía él. Segunda, que ella hubiera dado a un servicio tan insignificante tanto valor. ¿Habrá sido un pretexto para provocar mi declaración? Eso debe de haber sido. Las cavilaciones de Reyes en ese punto no pasaron de ahí. A los 8 días de la declaración, cuando Julio se atrevió a pedirle dinero otra vez a Bonifacio, los amores de este con la Gorgeji no habían pasado de los deliciosos preliminares que, por culpa del carácter del varón que en ellos tenía interés, amenazaban prolongarse indefinidamente. En cuanto al segundo préstamo, Bonifacio tuvo que confesarse a sí mismo que lo había tomado por un escopetazo y que este era el apelativo que le había aplicado en sus adentros. Julio pidió 5000 reales para pagar a un bajo profundo que estaba mal con el público porque aplaudían más al bajo cantante que a él y dejaba la compañía por tesón y dicho fuera en secreto por exigencias de los abonados. No llegaba a 5000 reales ni con mucho lo que había que darle al bajo que se iba, pero había que adelantarle parte del sueldo a la notabilidad que venía a sustituirle. En fin, ello eran 5000 reales. La empresa no los tenía en aquel momento, pero la renovación del abono
daría un resultado seguro y eran habas contadas. Y él, Mochi, sonreía con la tranquilidad comunicativa con que sonríe el titiritero sano y forzudo, que hace trabajar en lo alto de una percha a un pobre niño dislocado, que en el programa se llama su hijo. Esa sonrisa, pensaba Reyes, equivale a una hipoteca. Pero no es confianza lo que me falta a mí, sino dinero. ¿No se le ocurrió pensar que negar aquel nuevo préstamo al tenor no era desairar a la tiple? Un secreto escozor de que no quería hacer caso. Le decía siempre que entre los intereses de la Gorgeji y los de su maestro había una solidaridad misteriosa. Negarle ese dinero era negárselo a ella, se decía sin poder remediarlo. Y yo a ella en estas circunstancias no puedo negarle nada, ni siquiera lo que no tengo.